Arrancamos con su programa Tóxicamente Informadas. Es el programa número 7. Soy Connie Navarro y mi compañera Imelda Arellano. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Bueno, el número 7, mi número de suerte. No pregunten por qué, pero mi número de suerte es el número 7. Así que vamos con el programa. El día de hoy tenemos cómo o por qué desaparecen las organizaciones en México. Cuando hablamos de las organizaciones sociales, creo que hay que definir primero que mezclan o escuchamos como una asociación civil, como una organización de la sociedad civil, como una institución de asistencia privada o simplemente como una ONG. Cualquiera de ellos estamos hablando de una organización. Es simplemente una forma o una manera de expresar cada uno que es un grupo o un grupo de personas que se unen para alguna actividad en específico. Y tenemos varios ejemplos para que quede más claro de la importancia del tema. Una organización es la Cruz Roja, las organizaciones en defensa de derechos indígenas o de migrantes, inclusive organizaciones religiosas, organizaciones empresariales también son o se denomina una organización social, y como dice Connie, ¿por qué? Porque están clasificadas, pues porque cada organización humana se agrupa en intereses propios y, como lo menciona Connie, para resolver problemáticas de interés común. Así es. Bueno, ya les mencionamos aquí cuáles son una lista o un ejemplo para ubicar cuáles son ese tipo de asociaciones, qué actividades hacen, a qué se dedican y para ponerles un nombre, ¿no? Para especificarlos más. Bueno, pero aparte de eso es cómo surgen, por qué se dan o cuál es el objetivo de crear este tipo de asociaciones. Recordemos que estas asociaciones, bueno, pues hay de diferentes actividades, tanto actividades sociales, como son las actividades de deporte, casas hogares, fundaciones, cualquier tipo de actividad que se una a un grupo de personas para hacer una labor social, porque recordemos son sin fines de lucro. Este es el objetivo para el que se crea, simplemente personas que se unen para servir, para apoyar, para cubrir esa necesidad que está en esa colonia, en ese lugar. Bueno, pues aquí comentamos hace un momento la importancia que tenemos por la ubicación que se da en Baja California, en el caso de Mexicali, Tijuana, que son lugares, digamos, fronterizos que son, donde tenemos diferente problemática como estado. Simplemente veamos el caso de los migrantes. Aquí tenemos un desfile a diario que llegan tanto del estado, de diferentes lugares de la república, como del extranjero. Así que diariamente tenemos visitantes que son migrantes, lo que propicia que en su momento se crearon muchas asociaciones. Es un ejemplo de una de las actividades. Hubo muchas asociaciones para eso que hoy desafortunadamente ya no existen. Aparte de eso, el hecho de crear una asociación civil, una ONG, una OSC o como gustes llamarle, es una necesidad que un grupo de personas se unen para poder ayudar al Estado y servir a su comunidad. Así es como surge la SACE y esa es su labor. Y además de servir, en su momento también era una manera en que ellas se capitalizaban ellas mismas aportando con lo que iban a trabajar, pero también era la capacitación que daban a sus integrantes. Entonces era una doble forma de apoyar a la comunidad, capacitando a sus integrantes y además cubriendo una necesidad que había en el Estado. Y hay varios puntos, con los puntos que mencionamos, de la importancia de las organizaciones sociales, que es pues participación ciudadana también, aparte de la capacitación, la especialidad que tenemos ahí en los puntos que estaban mencionando hace un momento, ¿recuerdas? Tenemos la participación ciudadana, tenemos
la capacitación, es decir, las organizaciones sociales en México y en el mundo tienen como objetivo esta unión social, unión social para resolver las problemáticas, pero también era una unidad social, y que pues este espíritu de convivencia social para el beneficio de la sociedad misma, pues es lo que vamos a definir en este programa. Sí, yo creo que podríamos definir algunos de los objetivos que en su mayoría es lo que arranca o lo que hace que se formen este tipo de asociaciones, ¿no? Complementan los servicios públicos. ¿Por qué? Porque ayudan o se unen varias personas para apoyar en esa área, en esa parte, simplemente a lo mejor para solicitar alguna... esa colonia que tiene cierta necesidad, bueno, se une un grupo de personas para estar tramitando ante alguna, o solicitando más que nada ante los vecinos, ante la autoridad, alguna necesidad que se tiene. También se crearon para fomentan la participación ciudadana, lo que comentábamos hace un momento también, el hecho de que en un inicio era una forma de unirse como ciudadanos, poder organizarse y manifestar así, ya unidos, ya juntos todos, a ver, ahora sí, vamos a solicitar o a reclamar ese derecho o esa necesidad que tengo, pero no uno solo, sino una agrupación de personas ya organizadas y legalizadas, muchas de ellas son como se unen para estar haciendo esas peticiones. También el apoyar a grupos vulnerables es otra de los objetivos también por lo que fueron creados, y más que nada, comentamos hace un momento que en el caso de Baja California, por la ciudad fronteriza que tiene, bueno, es varias situaciones que propician el hecho de que haya tanta entrada o una constante entrada y salida de personas que vienen. Muchos de ellos no tienen un trabajo, bueno, es difícil para ellos llegar aquí sin documentos, entonces no entran, ven frustradas sus intenciones tal vez de cruzar, o vienen con la idea de trabajar aquí, entonces no se contratan rápidamente, entonces esto los empuja algunas de las veces. Pues si no tienes que comer, si no hay trabajo, pues buscas la manera de cierta llegar, y fomenta en cierta forma más la desigualdad, la pobreza, la violencia que se vive en la ciudad, ¿no? Ese entrada y salida de personas que no tienen una base sólida de economía propicia que busquen la manera de alimentos, de vestido, de comida, de dónde hospedarse. Entonces fomentamos en la ciudad ese tipo de situaciones de problemática que tenemos. Es por eso la necesidad, o es el que en su momento, comentábamos en su momento como a partir del 80 es cuando se da el gran auge y empiezan a crecer este tipo de organizaciones aquí. Y dada la importancia de estas organizaciones que ya mencionamos, que es capacitación, las personas encargadas de las organizaciones sociales se especializaron en la problemática para resolver la problemática, convocando a los ciudadanos. Por eso también era dentro de los objetivos de las organizaciones sociales es esta convocatoria que se hacía a los diferentes sectores de la sociedad y que se unían para resolver las diferentes problemáticas, porque a través de la historia de las organizaciones sociales en México, pues el Estado no era el mismo vínculo, es un complemento, o fueron complementos las organizaciones sociales con los gobiernos. Y un dato muy curioso también, que este tipo de organizaciones y asociaciones civiles son gente especializada, gente especializada, preparada por ejemplo, no sé, gente que ya terminó una carrera, gente jubilada, o simplemente gente que se dedicaba a cuidar niños, que en su momento así inició las casas hogares. Bueno, esa es gente especializada en la necesidad que iba a cubrir. Fíjense cómo todavía es tan benévola la sociedad, que le ofrecía gratuitamente como asociación
a su comunidad y también al Estado. Era un trabajo que le está ofreciendo las personas al Estado como asociación civil, como organización. Y dada todas estas características importantes para la sociedad, para el desarrollo social, en el año 2000, con la presidencia de Vicente Fox, se acuerda a los apoyos económicos para las organizaciones, porque se vio la importancia de fortalecer los trabajos de las organizaciones sociales, y empieza a haber un esquema de apoyo público, de recurso público para el trabajo de las organizaciones a partir del año 2000 con el gobierno de Vicente Fox. Así se desarrollaron los trabajos de las organizaciones exitosamente, desde mi punto de vista, en el gobierno de Calderón, en el de Peña Nieto inclusive, quizás algunos cambios en la ley, pero seguían los trabajos de estas organizaciones. Pero llega el año 2019 con la entrada del gobierno de López Obrador, del gobierno de la izquierda, del gobierno que se supone que era para el desarrollo máximo de la sociedad, pero no, fue todo lo contrario, y es cuando se retira el apoyo económico para los trabajos de las organizaciones sociales. Y lo primero que quitaron fueron los apoyos a albergues para mujeres violentadas, Connie, ¿recuerdas? Así es, bueno, pues en su momento sí, como comentas, Imelda, hubo el auge, ¿no? Cuando estuvo Cedesol, hubo aquellos grandes beneficios que se daban para las asociaciones civiles para que fomentar esa actividad que hacían, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de ciertos años se viene este bloqueo, ¿no? Yo digo, es un bloqueo que se hace, no nada más a las asociaciones civiles, creo que fue un alto que se le pone a todas esas personas que estaban desinteresadamente haciendo alguna actividad, regalando su trabajo, entre comillas, se le pone un freno al desaparecer, a quitar todos esos apoyos. Y ahora, no nada más en el aspecto de no recibir esos apoyos, sino además se viene una regulación tanto operativa para las organizaciones como administrativa. En ese entonces, recordemos también, todas las asociaciones civiles, todas las personas recordarán por ahí cómo hace tronar, que hasta el día de hoy muchas de ellas no pudieron recuperarse. ¿Por qué? Porque además de bloquear los apoyos económicos, también la parte operativa, pues al no tener ese apoyo económico, bueno, los bloquean, pero también la parte legal y administrativa, porque hay cambios en gobierno, cambios en sus actas, todo eso los hace que ellas en su parte administrativa o su manera legal, pues cambien sus estatutos, hagan todos esos cambios donde empiezan a regularlos de una forma diferente. Entonces, pues muchas asociaciones definitivamente al ver ese costo que representaba para ellos, dicen, bueno, yo empecé trabajando, haciendo una labor, aportando de mi capital, y de repente tu Estado, en lugar de reconocerme, me empiezas a exigirme más, y entonces pues no se puede. Es como las empresas, igual, una subsiste también, necesita economía, si no, no puede hacer nada. O sea, yo creo que como cualquier humano, ¿no? Sin billete no puedes hacer nada. Lo mismo pasa con las asociaciones civiles. En el momento en que les frenan o les bloquean la parte económica, las tumban, y agréguenle a eso la parte donde no recibían ningún apoyo para que cumplieran con sus obligaciones legales que les exigía la autoridad, pues tienden y empiezan a desaparecer. Que a final de cuentas, estábamos comentando en su momento, que yo creo que desde un principio estos gobiernos ya tenían esa idea, ese concepto, porque sabían efectivamente cómo se trabajaban y a qué se dedicaban las organizaciones, las asociaciones civiles, que era lo que hacían. Se organizaban para diferentes actividades. Ya tú decías en qué te desenvolvías o qué hacías más, pero sabían perfectamente que era una manera de organizar una colonia, organizar un grupo de personas, organizar una colonia, organizar un municipio, organizar una ciudad, organizar todo México. Sabía que podía hacerse la unión o unirse las personas y decir qué les parecía o con qué no estaban de acuerdo, pero de una manera organizada.
Entonces, de repente hacen todos esos cambios y se viene abajo todo ese tipo de organización que habíamos adelantado ya en México, ¿eh? Sí, inclusive la característica o la formación o conformación de las organizaciones sociales también ayudaba al momento de que los congresos realizaban cambios pues, legislativos, obviamente, convocaban a las organizaciones para plantear los cambios y que las mismas organizaciones ya especializadas en el tema aportaban. Fíjate, algo también bien importante, las organizaciones sociales eran convocadas porque ya eran especialistas y los congresos antes del 2000 o del gobierno de López Obrador, así se legislaba, convocaban a las organizaciones. ¿Qué tanto daño hizo López Obrador al retirar los presupuestos que vemos ahora cómo se legisla? Se legisla con la ocurrencia de quienes conforman los congresos, ignorantes de los temas, Connie. Dijiste algo muy importante, Imelda, es el poder, vean ustedes, el poder que tenían las organizaciones de la sociedad civil, porque era un poder que estaba representado, y no nada más a nivel nacional. En su momento me tocó trabajar con varias asociaciones civiles que tenían un poder internacional, tanto económico como de reconocimiento a nivel internacional, y eso ya te daba a demostrar que estaban haciendo su chamba, que estaban haciendo su trabajo, que del extranjero estaban apoyando causas que México no estaba cubriendo. Desde ahí estaba demostrando la necesidad, o más que nada lo que una persona en su momento soñó, que quería donar, que quería servir a su país, se estaba logrando, y personas del extranjero estaban apoyando a que creciera más esa formación como personas, como seres humanos, porque estamos hablando de apoyos, no nada más en deportes, eran en apoyos en diferentes, en actividades sociales, en religiosos, en diferentes apoyos se veía reflejado toda esta actividad, ¿eh? De hecho, ante los cambios que inicia López Obrador para desarticular esta participación ciudadana tan importante en nuestro país, se viola un derecho internacional que son los derechos de las organizaciones sociales a recibir recurso público. Entre tantos derechos que se violaron, y que por cierto hago un agregado al punto, que a mí me llamó mucho la atención, que toda esta desarticulación de la organización social en México que inicia el gobierno de López Obrador o los gobiernos de Morena, porque hay una continuidad de esto, empieza con debilitar, yo le llamo, a las mujeres, porque les quitan lo que son los centros de atención de violencia a las mujeres. Empiezan también con lo de las guarderías o los, ¿cómo le llamaban? Donde pues los guarderías, las casas donde llevaban a los niños, pues los albergues, las guarderías. Les cambiaron, de hecho, les cambiaron de nombre, ¿no? Las casas hogares, bueno, también como todos nos han cambiado el panorama, pero es lo mismo. Pero me llama la atención, Connie, que empezó con el tema de mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres somos la base de la dinámica social en gran sentido. Y imagínense miles de mujeres que ya no tuvieron dónde dejar a sus hijos, con un costo bajo, obviamente. ¿Cuántas mujeres tuvieron que tomar la decisión de dejar de trabajar, Connie? Entonces, para mí fue una estrategia muy atinada de que lo primero que dañó en estas decisiones de quitar los recursos a las organizaciones sociales fue a las mujeres. Elemental para mí. O sea, ¿de dónde empiezas a debilitar a la sociedad? Desde las mujeres, Connie. Fue un golpe muy bajo eso, ¿no? Y todavía ahorita, actualmente, no hay ese tipo de albergues, no se han podido recuperar las AC, y no podríamos decir que no hay necesidad, que ya no existen mujeres con violencia, que ya no existen esos regalitos de Dios que andan por ahí en las calles, que ya no existen problemas de adicción, que ya no existen problemas de deporte. Vean cómo los vemos en las calles, ¿no? Allí solicitando con su cartulina apoyo a los muchachos que van a salir a algún evento. Se organizan como pueden para poder salir a ese tipo de concursos que van a salir fuera a representar al Estado. Esa es otra de las cuestiones donde se veía reflejado asociaciones, organizaciones de la sociedad civil
que aportaban en ese rubro también. Entonces, para mí, el fondo o el trasfondo de retirar los recursos a las recursos públicos a las organizaciones sociales, pues fue, obviamente, como lo hacen todas las dictaduras, Connie, es de meter en una como depresión a los miembros de una sociedad, dividir a la sociedad, o ya que la sociedad ya no se reuniera en estas organizaciones donde dialogábamos, donde convocábamos, donde nos poníamos de acuerdo. Entonces, para mí, el fondo de todo esto fue precisamente lo que le convenía al gobierno de Morena, que hoy se comprueba, que es, pues primero, que la gente cargara con sus propios problemas y que ellos llegaran a darles las dádivas, pero la gente ya no tenía dónde acudir, o ya no había estas organizaciones que podían resolver de alguna manera sus problemáticas, y entonces eso a las dictaduras les ha funcionado muy bien, es deprimir a la sociedad en sus diversos problemas, y no se diga cuando se le da la vía limpia a la drogadicción, a la venta de drogas. Entonces a la ciudadanía con estas acciones la dejaron desvalida, Connie. Hay una facultad que tienen las organizaciones, las acciones civiles, de poder impulsar iniciativas de ley, de poder manifestarse políticamente o pone en cuando hace unas declaraciones que se envían de las acciones civiles, ahí te pregunta si has apoyado alguna iniciativa privada, si has impulsado. Entonces, y creo que ahorita la interrogante es si quién de las hace se aventaría a hacer una iniciativa, porque no pueden manejarse, digamos, libremente sin tener un compromiso con el partido en el poder. ¿Por qué? Porque los apoyos pequeños o los pocos apoyos que quedan se distribuyen por la Secretaría de Bienestar, y la Secretaría de Bienestar pues bien sabido que a veces pues depende del partido en el poder, ¿no? de Morena. Entonces, si alguna asociación civil, imagínense, está apoyando a cualquier partido, no al partido en especial, sino a la iniciativa que prepara alguno de los diputados en su momento que quiera impulsar alguno de eso, pues se ve limitada, porque hay un cierto compromiso, entre paréntesis, con la Secretaría de Bienestar, que sin manejarse abiertamente, pero pues tiene que cuidarse de no mezclarse con otros, o que no se vea con otros tipos de partidos, digamos, porque pues ya no vas a recibir apoyo. Entonces, quiera o no, se limita esa libertad como asociación civil de poder expresar o poder apoyar realmente algún grupo de personas que estén fomentando algún cambio en la comunidad, que era lo que anteriormente también se podía hacer más libre, que importando qué partido podías tú como asociación, no se te cuestionaba y podías como asociación impulsar iniciativas. Yo creo que nos tocó ver varias iniciativas años anteriores. Ahorita veamos cuál AC está impulsando, vamos a ver cuál AC ha impulsado recientemente, que estemos viendo que haya apoyado algún cambio ahorita. Y de las pocas organización social, son las madres de búsqueda de desaparecidos, que no se le ha dado ningún apoyo. Entonces, imagínense, el golpe fue directo. Esta decisión de los gobiernos de Morena, tanto estatal como federal, fue directo pues a que nadie les estorbara, es la verdad, a que nadie les estorbara al momento de la legislación. Y bueno, aquí el asunto es qué sigue hacia adelante con todas estas temáticas de descomposición institucional y política que estamos viviendo en el país. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Volver a convocar a una organización social, Connie, es lo que debemos de apelar, a lo mejor ahorita no con un recurso, pero sí volvernos a unir
en la discusión de las temáticas. Las redes sociales nos están ayudando a esto, porque como que eso, la opinión social o popular o pública se ha estado centrando en redes sociales. Nos quitaron un sistema de expresión porque es un tema de libertad, como bien lo dice Connie, nos limitaron la libertad de asociarnos, de expresarnos, de opinar. Y bueno, aquí creo yo que la solución es pues volvernos a reunir, a organizarnos, quizás con otros esquemas, pero que sigamos expresando nuestra opinión para mejorar en las problemáticas sociales, Connie. Nada más me gustaría agregar, Imelda, ahorita, antes de cerrar un poquito verlas, en qué ley se está regulando o con qué ley se está regulando estas organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas es la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, porque las asociaciones civiles se regulan en su mayoría por una ley especial de cada estado, digamos que le da una cierta libertad entre comillas. Entonces, en Baja California hay una ley de asistencia social para esto, y hay una ley de instituciones de asistencia social privada para niñas, niños y adolescentes para el estado de Baja California. Esta y Código Civil son las que se regulan las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil. Nada más que estas leyes pues ya están un poco viejitas, ¿no? Ya se están, pero ¿qué sucede? Que cada gobernador en función hay alguna disposición, algún cambio, y lo único que se hace, se le pone un parche, un decreto, se le agrega a esta misma ley, y los movimientos que se hicieron según conveniencia o necesidad del Estado, se les faculta por medio de esta ley de asistencia social, por medio de un decreto que se agrega a esta ley de asistencia. Entonces, Baja California es uno de los estados también que en sus inicios fue uno de los que dio a conocer o propició más las asociaciones, las organizaciones a nivel nacional. Hoy estamos más rezagados en esta organización, en esta formación de asociaciones civiles. Aunque estamos jodidos legalmente, sin embargo, no por ellos podemos decir que el estado de Baja California no tiene necesidades. Creo que al contrario, son de los más nos han pegado y siguen pegándonos, pero sin embargo, económicamente, Baja California les aporta mucho a la federación. Y retomando el último punto, las organizaciones quizás que han sobrevivido pues son las empresariales, Connie, y son las que están siendo muy golpeadas. Ahora sí que la organización más efectiva es la organización empresarial, un tanto la religiosa, pero fuera de eso creo que pues nos quedamos sin esta importante esquema de organización social. Pero la empresarial desafortunadamente pues la tienen muy limitada también. Sí, muy calladita, y pues no está en cierta forma como estancada, no hay forma, porque pues está regulada desde México, claro, desde el satánico le decimos. Sí. Entonces, pues el satánico los tiene en sus manos a las empresas y sí, es cierto, a chingarle y pagar los impuestos, no hay de otra. Entonces, bueno, pues es así, pero en el caso, y es otra situación, que desafortunada también las asociaciones civiles que hacían alguna labor, de repente el SAT, satánico, también da la sorpresa y las manda como si fuera una empresa normalita, y ahora como tú no hiciste tus cambios que hace años yo te pedí que hicieras en tu acta, como no me hiciste todo eso, ahora para mí, SAT, eres una empresa normal y declárame como empresa. Con eso además, matan a la AC. Ajá. Además, ¿sí? Seguimos con el centralismo gubernamental, con desmantelando todo lo productivo, y una de esas actividades principales pues, son las actividades empresariales. Pues seguimos en este esquema, pero convocando siempre a recuperar lo mejor de la institucionalidad que se probó que era efectiva. Pues a lo mejor el tema de hoy sí fue más bien, creo que quienes conocen de empresa, quienes han tenido alguna asociación civil, pues saben todo lo que representa, pero además
aquellos que están pensando en una labor social, en crear una asociación civil, pues vayan viendo la situación, el panorama que tenemos a nivel nacional. Ahorita está un poco complicado para las AC y lo que es la justicia social. Entonces, pues vamos a seguirle con Vamos este a tema. seguir con aportando, este es nuestro principal interés, aportar información, aportar opinión y pues con los temas prioritarios, que consideramos prioritarios para esta transmisión. Ya nada más por último, ¿verdad? Yo creo que probablemente acabaron con las ACE, acabaron con la mayoría de las organizaciones, pero que no acaben con la organización que como ciudadanos podemos hacer frente. Eso es como la dignidad que tenemos como ciudadanos de defendernos y seguir preparándonos o seguir organizándonos ya como no como una AC, simplemente como sociedad, como organización, como una sociedad, no con un papelito, pero sí tenemos esa parte como seres humanos que estamos representados, unidos, juntos para peticiones, para hacer frente a tantas situaciones que estamos viendo venir por dignidad. Así es, porque las representaciones legislativas pues dejaron de representar a los ciudadanos y de alguna manera nosotros tenemos que tomar nuestra propia representación en los temas que nos competen o temas públicos o problemáticas sociales. Así es. Pues bueno, esperemos que este tema haya sido de su interés y pues gracias por habernos escuchado. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.